Hola, un cordial saludo para todos y bienvenidos a este foro académico. Mi nombre es Claudia Lorena Díaz, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y el día de hoy vamos a reflexionar en este foro acerca del papel tan importante que juega la lengua materna en la comprensión de la diversidad cultural y también de la cohesión social. Es muy importante reflexionar sobre la relación que tiene la lengua materna en la diversidad cultural y lingüística, porque la lengua materna es un elemento fundamental para poder interpretar tanto la cultura como la diversidad cultural. En el foro de hoy vamos a tratar algunos temas como los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Vamos a hablar sobre la función metalingüística, lo que es pensar, hablar sobre la lengua. Vamos a hablar sobre sociolingüística, la lengua como construcción social, también multiculturalidad y diversidad lingüística. Y por último, vamos a tener una propuesta pedagógica. Bueno, para esta reflexión también se han tomado algunos referentes importantes, como lo son el artículo de la función metalingüística al metalenguaje, los estudios sobre el metalenguaje en la lingüística actual. Este artículo escrito por Oscar Loureda y otro artículo escrito por Fernando Trujillo Sáenz llamado En torno a la interculturalidad, reflexiones sobre la cultura y comunicación para la didáctica de la lengua. También vamos a analizar entonces estos interrogantes. Empecemos por hablar sobre los aportes que ha hecho la lingüística en la comprensión de la lengua materna. Bueno, empecemos hablando de cuáles son estos aportes. Según lo planteado por Fernando Trujillo, la lengua materna actúa como medio a través del cual se interpreta y se expresa la cultura. Esto quiere decir que los individuos pensamos a través del lenguaje y no por fuera de él. Así que la forma como nosotros organizamos nuestras ideas, cómo organizamos una oración, esta influye en la forma como se interpreta o se da significado a esa información. Esto demuestra que la lingüística condiciona nuestra forma de entender la realidad. De este modo, podemos comprender que la lengua materna estructura, es una estructura que nos permite a los seres humanos organizar nuestros pensamientos antes de poderlos comunicar. En este sentido, podemos decir que la lingüística nos aporta herramientas con las cuales nosotros podemos analizar la lengua materna y además podemos reflejar nuestro pensamiento. Esta también nos permite comprender cómo funciona la comunicación humana. Entonces, por eso es muy importante la lengua materna en la lingüística. Em, Ahora hablemos sobre la función metalingüística. ¿Qué es la función metalingüística? Es el hablar y pensar sobre la lengua. Es muy importante hablar sobre esta función metalingüística porque esta se refiere a la capacidad que tenemos los seres humanos sobre pensar, de pensar sobre el lenguaje, es decir, la forma en la que usamos el lenguaje. O sea, nos da esa capacidad de identificar las estructuras y, y nos da la capacidad que tenemos de ser conscientes de los efectos que éste tiene en los diferentes contextos. De acuerdo por lo escrito por Loureda en su artículo de la función metalingüística al metalenguaje, esta capacidad es una propiedad universal del lenguaje humano.
Esto significa que todos los hablantes pueden convertir el lenguaje en un objeto de análisis. Laureda también explica que cualquier elemento del lenguaje puede ser objeto de reflexión, desde sonidos simples hasta oraciones complejas. Y esto es lo que nos permite a nosotros como hablantes desarrollar esa conciencia lingüística. Un ejemplo de esto, y es lo que hacemos diariamente, lo podemos evidenciar cuando dejamos de utilizar el lenguaje como acto comunicativo y empezamos a concentrarnos más en elementos como, por ejemplo, palabras, reglas gramaticales o algunas expresiones. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a alguien que alguna palabra está mal usada o decimos, por ejemplo, le explicamos a alguien, no, el sufijo ble forma adjetivos. O cuando le decimos a alguien que en lugar de usar esta palabra puede usar esta diferente, que también le sirve para, que también tienen el mismo fin. En fin, todos estos actos conscientes en cuanto al lenguaje nos está mostrando el uso metalingüístico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la sociolingüística, la lengua como construcción social. Em, en este sentido, la sociolingüística nos explica la relación que hay entre la lengua y la sociedad, teniendo en cuenta que el lenguaje es una práctica social que refleja características de la cultura de los hablantes. Según la reseña que realiza Yolanda Lastra en llamada Sociolingüística para Hispanoamericanos, ella nos plantea la lengua como una realidad variable que se adapta a factores como la edad, el género, la región, el contexto y el nivel educativo. Esto significa que el lenguaje, las realidades sociales, em, y la forma de hablar de cada persona evidencia su pertenencia a a determinados grupos. Un ejemplo es las variaciones dialécticas, los registros lingüísticos que nos permiten identificar aspectos como el nivel sociocultural de alguien o la procedencia geográfica de los hablantes. De esta misma manera, eh, también se reconoce la lengua materna como un elemento fundamental en la construcción de identidad cultural. A través de ella se pueden expresar tradiciones, se pueden expresar valores y las diferentes percepciones que tienen las personas acerca del mundo. En la sociolingüística también se evidencia que que algunas formas de hablar son socialmente valoradas como correctas o incorrectas, lo que causa muchas veces exclusión o discriminación lingüística, depende el lugar donde esté la persona. Otro tema muy importante del que vamos a hablar es la multiculturalidad y la diversidad lingüística. La lengua materna juega un papel fundamental en la multiculturalidad y la diversidad lingüística, porque esta es el medio principal para construir significado. Según el artículo de Trujillo, la cultura es una construcción dinámica que se desarrolla cuando interactuamos con otros. Esto significa que la lengua materna nos permite comprender nuestra identidad cultural, mientras que al mismo tiempo vamos reconociendo las diferencias culturales. De acuerdo con esto, nosotros podríamos decir que la lengua materna, además de facilitarnos la comunicación, también nos ayuda a valorar la diversidad lingüística, ya que los hablantes empezamos a comprender la particularidad de cada lengua, de la forma como otros expresan, piensan, y de esta manera se van también desarrollando respeto por todas estas diferencias. Lo más importante para entender la multiculturalidad es comprender que además de nuestra lengua, también existen otras maneras válidas para comprender el mundo. Por ejemplo, cuando en un grupo existen personas de diferentes regiones,
Esto hace que los integrantes de ese grupo, en el intercambio cultural, vayan fomentando ese respeto mutuo, se vaya ese respeto el uno al otro y que al mismo tiempo ellos vayan conociendo más de otras culturas. Entonces, en resumen, nosotros podríamos decir que la lengua materna es como un puente entre culturas porque nos permite reconocer nuestra propia identidad y también nos permite conocer la identidad de otros. Bueno, antes de finalizar este foro, vamos a realizar una propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica sería fomentar la reflexión intercultural a través del uso de la lengua materna. Se podría realizar una narrativa de identidad donde los estudiantes elaboren una narración en su lengua materna en la que describan una actividad o narren una historia propia de su cultura, em, para que sí la compartan con los compañeros y de esta manera se pueda generar un espacio de diálogo intercultural. Bueno, esta actividad se realizaría en tres fases. Tendríamos la primera fase que sería la fase de producción, donde los estudiantes realizarían una narración, donde describen una actividad o narran una historia usando palabras propias de su cultura. De segundo sería el análisis, cuando los estudiantes comparten la narración o historia con el grupo y se reflexiona sobre palabras, expresiones y formas de hablar de cada uno de los integrantes. Y tercero, la interacción. En la interacción ya se compartirían, se comparan y se identifican diferencias lingüísticas, cómo éstas cambian de una cultura a otra. Como resultado, pues esperamos que los estudiantes aprendan a valorar la diversidad cultural y mejoren la interacción social. También esperamos que se promueva el reconocimiento de la diversidad lingüística. Como conclusión de este foro, después de todo lo que hemos hablado y ya para cerrar, concluimos que la lengua materna es fundamental para comprender la relación entre el lenguaje, la cultura y la sociedad. Este foro fue muy importante porque nos permitió reflexionar y comprender acerca de los conceptos como la lingüística, metalingüística y sociolingüística, así como la relación que estos tienen con su lengua materna. Realizar este tipo de análisis sobre la lengua materna nos permite formarnos para ser personas críticas, inclusivas y con la capacidad de convivir en comunidad. Em, bueno, esto sería todo en este foro. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.